primer cambio comercial de esta tarde y cuando regresemos tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre migración, es Gina, ¿verdad? Exacto. Exactamente, vamos a hablar sobre decretos migratorios y entrada de extranjeros al territorio panameño y para eso nos va a acompañar Alvalira Montúfar, que está con nosotros ya aquí. Bienvenida. Ella es socia de la firma BDS. Así es que cuando regresemos vamos a saber un poquito más de esta, que es una realidad en este país, y vamos a ver cómo se resuelve también, o si hay alguna propuesta para que esto de alguna manera ¿De qué se pueda trata, no? se El pueda decreto. y que se pueda legislar mejor, pues, para que haya mejor control migratorio en Panamá. Así que vamos al cambio y venimos con más de Pauta en Radio, no se vayan. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Usted puede formar parte de esta mesa a través de nuestras cuentas de Twitter. La mía es @DianaMartans. Tenemos también la Buendía 25, tenemos Hugo Santaromita y Pauta en Radio. Y por aquí le tengo que compartir algunas menciones de nuestros anunciantes. Y si eres un verdadero fanático de la Cele, debes tener tus tarjetas de crédito y débito Banismo La Cele, las tarjetas que te dan la posibilidad de llevar tu amor por la Cele a todos lados. Más información en banismo.com. Y dileís a las cosas que te emocionan, que te hacen vivir la vida al máximo. Dileís a la vida con Internacional de Seguros. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Y no olviden que Ópticas Sosa y Arango con nueva sucursal en Megamall. Visítanos y aprovecha el 30% de descuento en lentes de sol, exámenes de la vista de cortesía. Y bueno, aquí me manda mi querido Rodrigo, y él tiene razón. Eso no sucede en las playas de Colón y ya están construyendo el puente. Hay que mudarse de playa, eso me decía mi mamá. Vende esa casa, ese apartamento y vete para allá, para el área de Colón, que allá no hay los tranques. Así que es cierto, don Rodrigo Castillo, en sintonía, que me manda una foto ahí, me imagino que es con la bella novia que tiene. Hay que buscar mejores playas. Saludos, Rodrigo. Saludos, Rodrigo. Así es. Y bueno, como le decíamos antes de irnos al cambio comercial, vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a hablar hoy sobre decretos migratorios y entrada de extranjeros al territorio panameño. Y para eso está con nosotros hoy Alvalira Montúfar, ella es socia de BDS, para hablar precisamente sobre este tema. BDS son asesores de abogados, ¿no? Firma líder de abogados y especialistas en derecho laboral empresarial en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Así es que una persona muy versada en el tema. Así que vamos a hablar sobre esos de decretos ejecutivos que tengo entendido que ya están publicados en Gaceta Oficial. Así es. Bueno, gracias. Buenas tardes, Gracias ¿cómo está? por la invitación. Efectivamente, hay 2 decretos nuevos. El primero que salió es un decreto que establece un cambio en cuanto al carnet de trámite migratorio que otorga migración. Antes, el carnet de trámite era otorgado por 1 año y ahora lo otorgan por 6 meses. Es decir, el extranjero que presenta una solicitud de visa inmediatamente tiene derecho a un carnet de trámite, no es un carnet de visa aprobado, sino un carnet de trámite. Este carnet antes lo otorgaban por más tiempo, ahora ya es menos tiempo. ¿Y eso es bueno o es malo? Exacto. Bueno, yo creo que es bueno. Con esto migración también se ve forzada, cuando digo migración, el Servicio Nacional de Migración, se ve forzada a tramitar las solicitudes en un tiempo menor. Entonces, en principio, las solicitudes deben ser aprobadas ahora en menos de 6 meses. Claro. Sí. En ese decreto, de hecho, allí hubo un poco de confusión. Algunas personas vieron que en ese decreto... fue malinterpretado. Sí, totalmente. Este decreto fue malinterpretado porque ese decreto modifica un artículo que ya tenía un tiempo establecido para las visas de turista. La gente pensó que se modificaba entonces el tiempo de turista, pero eso estaba allí. Eso estaba en el decreto reglamentario de migración. Entonces la gente pensó, bueno, es que ahora se redujo el término de turista porque vieron que se establecía hasta 90 días, hasta 3 meses. Entonces, pero lo que no. está modificando es un artículo. Sí. O no es un decreto total. No, solamente es un artículo. Un artículo. Y ese artículo entonces ya tenía
un párrafo que decía que las visas de turistas se otorgaban por un término de hasta 90 días, es decir, 3 meses. La gente creyó que con eso entonces todos tenían visa de turista por 3 meses. Ahora por 6. No hubo cambios. Ese por artículo eso digo, estaba ahí. ahora la gente Eso permanece igual. La gente interpretó que ahora la visa de turista en vez de durarte 3 meses, te iba a durar 6 meses. Al revés. La visa de turista, que en términos generales, y esto es la excepción a la regla, que en vez de ser la excepción, es la regla general, es 6 meses. Por ejemplo, okay. Venezuela, España, Italia, todos los países de la Unión Europea y la mayoría de los países de Latinoamérica tienen 6 meses de visa de turista con base en principios de reciprocidad y tratados internacionales. Eso lo dice el decreto reglamentario. Muchos pitaron y pensaron que era que se le estaba bajando el tiempo a los turistas. Muchos pensaron Exactamente. eso, sí. ¿Cuál es la regla? Perdón, nada más para aclarar. ¿Cuál es la regla? La visa de turista es hasta 3 meses. Sin embargo, ese artículo dice que con base en principios de reciprocidad y tratados internacionales se otorga distinto. Entonces, esa excepción, que son los principios de reciprocidad, realmente es la regla, porque tenemos entrada de colombianos, venezolanos, españoles, etcétera. Esos todos son 6 meses. Sí, lo que prima en este caso es la reciprocidad entre Así ambas es, naciones, así es. de manera que permanece igual hasta los 6 meses Ujú, eso para es igual. aquellos que no requieren de visa Así es, de para ingreso. entrar, de Ok. ingreso. Correcto. Estos decretos migratorios tienen su razón de ser, no se puede tapar el sol con un dedo y hay una realidad pasando en Panamá con el tema migratorio y la entrada de extranjeros que no necesariamente vienen a turistear. Ujú. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a un evento en donde estaban hablando personas involucradas en el sector de turismo y hablábamos de la entrada de turistas, que se declara siempre, cada año, cuántos turistas entran a Panamá, nuestra pregunta era, ¿qué tanto de esos turistas son los que han quedado para trabajar? Es a base de esto que se hacen estos tipos de decretos, porque hemos tenido definitivamente personas que han entrado como turistas y realmente Esa no es la intención. no es la intención, pero quedan marcados con que entraron muchos turistas a Panamá. Efectivamente, muchos ingresan en calidad de turista y se quedan en el país por más tiempo. De hecho, eso me lleva a otro decreto que no era de los que iba a conversar ahora, porque hay otro decreto nuevo que ahora voy a conversar. Es el tema del decreto la resolución de crisol de razas. En este sentido, hay muchas personas que se quedan en Panamá, ingresan como turistas y se quedan ilegales en el país hasta por el término de 1 año, que es lo mínimo que exige el decreto de crisol. Entonces, pues, de cierto modo, ingresan al país pensando o probablemente indicando en Tocumen que se van a quedar aquí turisteando y al final lo que vienen es a buscar, pues, trabajo. Y quedarse. Ahora, yo tengo una pregunta. Venezuela, Colombia, España, ¿ellos no necesitan visa para entrar a Panamá o sí? No, Ellos entran No, no sin necesitan visa. no. Nada más algún papel migratorio que tú llenas de aduana y todo lo demás. Entonces, si ellos tienen esa intención de quedarse aquí por 6 meses o irse antes de los 6 meses, ¿por qué tienes que ir a migración a buscar una visa? Lo que de- pasa es que de 6 meses. ellos ingresan a Panamá como turistas Y sin ningún pueden tipo de quedarse en visa. el país como turistas Por hasta 6 por meses. 6 meses. Sin visa. Como turista, sin visa, Turisteando, sin visa, sin estando visa. en la Exacto. playa. Porque esa no es la idea. requieren, porque No, no, eso lo porque- tengo Esa es la claro. idea, ¿no? Eso lo Está tengo turisteando, claro. haciendo compras, etcétera. Ellos, si van a aplicar a una categoría migratoria distinta, ejemplo, una de residente, Profesional, temporal o permanente, jubilado, Ahí tanto, es donde ellos se Estudiante. acercan. tienen que ir al Y tienen Servicio 3 Nacional de meses más. Migración. y tienen 3 meses, tienen No, dependiendo. si yo entré como turista y llegaron los 6 meses, pero yo me quiero quedar, entonces yo voy a la oficina Yo de voy a inmigración migración. y digo, señor, yo llegué hace 6 meses a Panamá, pero mira que me encantó tanto que ahora quiero aplicar para una visa de residente. Así mismo. Ajá. O ¿Y muchos qué salen, me- o- ¿Qué o- me dan? Bueno, yo allí presento todos los documentos que me exija la categoría migratoria, la visa en específico, y en ese momento que presento la solicitud con todos mis requisitos, Me da un entonces me da un carnet. carnet de trámite, que es el que hablamos, que antes era de 1 año y que ahora es de 6 Exacto, meses. ahora O es de sea 6 que ya meses. tú tienes 6 meses aquí como turista y después puedes estar 6 meses más como trámite. Y en Una el vez para cumplidos para esos 3 para meses que se gestionar hace, se esa renueva. visa para gestionar esa visa que te Exacto. cambia el Pero estatus eso no te migratorio.
permite a ti trabajar bajo No, ningún ese es Bajo otro- ningún ese- aspecto. ese es otro trámite aparte que eso se solicita entonces en el Ministerio de Trabajo y es un permiso de trabajo. Ese es un permiso. Son de dos trabajo. trámites, en otros Y países tú es un puedes solo tener- trámite, acá lo hemos hecho Y tú nosotros. puedes tener un estatus migratorio de que estás tramitando una visa y puedes tener al mismo tiempo un permiso de trabajo. O tú tienes que resolver primero tu estatus migratorio para después aplicar a un carnet de trabajo. Depende de la categoría migratoria. En general, hay categorías migratorias bueno, y también depende del permiso de trabajo. Hay permisos de trabajo que te requieren que la visa esté aprobada para Ok. entonces solicitarlo. Porque Hay- está asociado a la visa, al exacto. tipo de profesión también. ¿no? Exacto. Y hay permisos de trabajo que te permiten presentar la solicitud de permiso de trabajo a pesar que la visa esté en trámite. Ok. Y hay permisos de trabajo que se solicitan primero que la visa. Cada caso O es sea, distinto. hay Cada caso es hay distinto. un popurrí de casos. Y volviendo al tema, no todos los países pueden ingresar a Panamá, ni todos los nacionales de ciertos países pueden ingresar a Panamá sin visa. Hay personas, por ejemplo, los chinos, los de India, los de Pakistán, Bueno, y ahí es donde de muchos países de y ahí Asia. es donde se arman los grandes en general, negociados. Sí, esos sí requieren una visa de turista, que se conoce Exacto. como visa Ujú. autorizada, y esa visa va al Consejo de Seguridad como norma general. Ahora, hay ciertas excepciones a la regla. Si estas personas que requieren, que son de nacionalidades restringidas y requieren una visa autorizada, tienen una visa de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y del Reino Unido, Claro, Unido, aquí y claro. al menos han ingresado alguna vez al país que le otorgó esa visa, a los cuatro países que acabo de mencionar, ellos pueden ingresar a Panamá sin una visa autorizada. o Con una tal visa de que esté allí confirmado exacto. en el pasaporte. Que tengan esa visa y que tengan un sello de entrada. O sea, Claro, nos basta claro. y sobra el filtro de esos países. Exactamente. El otro decreto, que es el Del del que que vamos vamos a a hablar hablar, cuando exacto. regresemos del cambio. Ya venimos. Pronto regresamos con Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Y así mismo es, Bon, la calidad que da gusto. Se los recomendamos porque la verdad es que aportan mucho valor nutritivo a nuestro organismo. Y arranca el sueño de tu vida. ¿Sabes cuál es? Cuidar tu salud. Realizarte tus exámenes de rutina es prepararte para dar lo mejor de ti. Recibe 20% de descuento en pruebas de perfil lipídico, hemograma, glicemia, urinálisis. Todo esto en Clínica Hospital San Fernando. Calidad, innovación y seguridad acreditan a Clínica Hospital San Fernando. Y estos descuentos los puedes recibir tanto en Panamá como en Coronado. Y es solo para pacientes ambulatorios sin seguro privado y no aplica con otras promociones ni descuentos. Y es válida hasta el 28 de febrero de 2017. Así que ya lo saben, arranca el año cuidando tu salud. Y reconoce tu país con el Cool Summer Nissan. Por la compra de tu Nissan favorito, te damos un bono para que conozcas lo más cool de Panamá, solo en las sucursales Nissan de Excel Automotriz. Y si necesitas una solución turbo, Financiera Turbo Cash está presente. Con solo tener tu taxi pago, te llevas tu plata en 30 minutos o menos. Hay varias sucursales, una en Vía España, Vía Tocumen, Tumba Muerto, Vista Alegre. También los puede llamar al 394-9815. Así es que no la sudes. Financiera Turbo Cash te resuelve. Bueno, seguimos con Pauta en Radio hoy, que está muy bueno, hablando sobre los decretos migratorios y la entrada de extranjeros al territorio panameño. Y vamos a hablar sobre otro decreto adicional que hay con Alvalira Montúfar, sobre el tema de esas nacionalidades restringidas, las llaman ustedes así, ¿verdad? Por ejemplo, los chinos, que antes, por tener una visa, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea, así, ¿no? De la Podían, Unión Europea, eso de la Comunidad Europea, eso ya era una especie de carta blanca para que pudieran entrar a Panamá. ¿Eso se mantiene o eso cambia? Eso es precisamente lo que cambió con este otro decreto ejecutivo. Las personas con nacionalidades restringidas tienen, como el mismo término lo dicen,
tema ya complicado. Restricciones. Ciertas restricciones para entrar al país. Ejemplo Y de hay ciertas nacionalidades excepciones. restringidas, disculpa. Bueno, están los chinos, los hindúes, los pakistaníes, casi todos los países de Asia, como estaba comentando hace un momento, son nacionalidades restringidas. Obviamente, el listado que también están incluidos los países de la orden de Trump, son todos también Pero nacionales como hay restringidas. chinos en este país Yemen, también. Arabia Saudita, Libia, todos estos países de Medio Oriente, la mayoría realmente son nacionalidades restringidas y de Asia, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer un yemení para venir a Panamá, por ejemplo? Tienen que pedir una visa autorizada. Pero hay excepciones a la regla. Y dentro de estas excepciones a la regla ha habido cambios. En este sentido, si una persona que tiene nacionalidad restringida tiene a su vez una visa de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y del Reino Unido, y al menos la ha utilizado una vez para ingresar al territorio otorgante, puede ingresar a Panamá sin necesidad de una visa autorizada. Así que esas personas llegan aquí sin problema. ¿Qué ha ocurrido? Antes el decreto establecía que también las visas de Unión Europea, es decir, las visas Schengen, también permitían a esa persona de nacionalidad Era un filtro para restringida poder entrar. ingresar al país. Ahora ya eliminaron a la visa Schengen. Entonces, pues sí, ahora va a haber más restricción para estas personas que tienen nacionalidad restringida para ingresar al país. Los que tenían la visa Schengen Qué ya no va a raro, poder ¿ah? entrar. Por alguna razón debieron haber tomado ese tipo de decisiones y no crear otros decretos para otras nacionalidades que no son restringidas. Sí, pues lo que establece los considerandos del decreto es que pues el Servicio Nacional de Migración establece esto para países que tienen sistemas de vigilancia y control migratorio con elevados estándares de seguridad y confiabilidad. Entendemos entonces que para efectos nuestros la Unión Europea ya no cumple con estos estándares. Con estos estándares. Pero ¡Wow! los miembros originales, por ejemplo, del acuerdo de Schengen, Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, todos. Todos. Hay los de la visa Schengen, que son Son 26. Unión Europea menos Reino Unido. Menos Reino Reino Unido, Unido que aparte. ya no está. Reino Unido aparte, que tiene su propia visa, pero la visa Schengen ya no se puede. Yo creo que eso es producto también del tema migratorio, del tema de los refugiados Puede ser. que vienen del Medio Oriente, que han La mayoría entra invadido, precisamente han invadido por Europa. Unión Europea, entonces de ahí les sirve como de catapulta para Puede ser. brincar a un tercer país, todo eso, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con refugiados sirios, yemeníes, sudaníes, ¿no? Sí, sudanes, cataríes, toda esta gente que de alguna manera pues está siendo restringida incluso por las nuevas políticas migratorias del presidente Trump, ¿no? Y eso de alguna manera está provocando un efecto casi inmediato en el resto De de que los países, muchos, ¿no? exacto, de que muchos van a tener que adecuar también sus medidas Pareciera que es así, parecidas ¿no? a este decreto del que nos está comentando. Aunque el decreto, que es el decreto 591, se emitió antes de esta orden ejecutiva del presidente O sea, Trump. que no tiene nada que ver entonces con, pero sí de alguna Sí, manera vino- puede vi- haber un... Vino antes de esa orden, así que en principio no vino a consecuencia Entonces Trump de, fue el que se copió vamos a decir, no, pero de Panamá. no, él tiene un listado muy particular de países, de 7 países, y para nosotros son nacionales restringidas, sí, esos países Lo ha y sido. muchos otros más. Claro. Muchos otros más, claro que sí. En ese sentido, cuando nosotros estuvimos aquí en Pauta en Radio, la oportunidad de conversar sobre cómo había quedado el tema del crisol de razas en Panamá, muchos en la línea de los abogados que hacen todo este temas de trámite se quejaron y hablaron que esto podía poner en perjuicio incluso el trabajo que ellos han estado realizando en temas migratorios con aquellas personas que han entrado al país, ya sea para inversión, ya sea para trabajo. ¿Ustedes qué han sentido ahora que Panamá, tengo entendido que hay un anteproyecto del que me gustaría que nos hablara, del que no sabemos si todavía ha pasado de primer debate, pero que de alguna manera viene a poner un poquito de orden en temas migratorios? ¿Ustedes cómo sienten si eso realmente es necesario en términos legales?
Sí, bueno, son dos cosas distintas. Lo que establece el crisol de razas es una categoría migratoria para residir en el país aquellas personas que tienen una estadía ilegal de al menos un año. El anteproyecto, creo que todavía sigue siendo anteproyecto de ley, no sé si lo han prohijado, establece un cambio entonces en el término de turista, que allí sí, y como eso se ha venido se ha venido hablando en los medios, cuando salió este otro decreto, que fue el primero que estaba conversando, la gente pensó que era ese, que era un cambio, Que era un cambio para en la estadía de turista, pero no, es este otro anteproyecto de ley el que podría modificar la estadía de turista. Ahora, volviendo al crisol, yo considero que realmente nosotros consideramos en la firma también que, si bien es cierto, hay que buscarles una solución a estas personas que ingresan a Panamá a trabajar, pero consideramos que es incentivar la ilegalidad hasta cierto punto, porque uno de los requisitos para aplicar a la visa de crisol es que esté al menos un año ilegal en el país. Un año, exacto. Entonces, si ese es uno de los requisitos, estamos pues incentivando de cierto modo la ilegalidad. Debería existir una categoría migratoria que permita a estas personas que vienen a trabajar al país y que tienen un salario más bajo probablemente, que están dentro de algunas profesiones que también es cierto, algunos panameños ya no quieren ejercer o se ven menos. Ejemplo, uno va a un restaurante y la mayoría de los meseros son extranjeros, uno va a un salón de belleza, la mayoría también son... De las operarias. A ver, es una realidad. Entonces... Bueno, por las razones que sea. Por las razones, que sea. Pues, eso tiene que haber alguna categoría migratoria que permita a estas personas también legalizar su estatus. Ujú. Por ejemplo, la categoría del 10% y el 15%, que es una de las más conocidas para efectos de las empresas, tiene un requisito de salario de $850. Entonces, allí algunos no entran. Y también es cierto, algunas planillas ya no permiten la contratación de personas extranjeras porque están al borde. Están en el tope, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber una categoría migratoria Distinta, Diferente, claro, que no claro. incentive la ilegalidad. Es lo que vemos. Bueno, vamos al cambio. Sí, vamos al cambio. Roberto. Pauta en- Bueno, seguimos con Pauta en Radio Albalira. Muchos temas que hablar en torno al hecho, lo del... El tema migratorio, al ¿no? tema migratorio y la entrada de extranjeros al territorio panameño. No sé si quedó algo pendiente antes de irnos al cambio. Bueno, ustedes como firma de asesores, que me imagino que lidian todos los días de su vida con este tema de extranjeros, ustedes no saben si se va a establecer algún tipo de una política más férrea para este control, porque yo creo que ya en Panamá ya nosotros no aguantamos. Yo no tengo ni idea cuánto es la cifra de extranjeros que hay en este país ahora mismo, que vienen huyendo de sus países a establecerse aquí, y yo oigo que se quejan mucho de que de alguna manera están quitándole el trabajo al panameño para asumirlo ellos. Yo no sé eso hasta qué punto sea cierto o hay algún tipo de profesiones, por llamarlo así, que el panameño ya no quiere realizar y que entonces en base a eso pues las asume el extranjero. Lo cierto es que aquí tú vas a un supermercado y ya tú no conoces a nadie. Vas a un restaurante y tampoco conoces a nadie. Porque estamos inundados de extranjeros en este país. Sí, bueno, cada país es soberano y cada país decide qué hacer en cuanto a política migratoria. Lo estamos viendo precisamente con Estados Unidos y ya verán las cortes allá que deciden. Aquí en Panamá, pues nosotros tenemos nuestra ley de migración, el decreto ley, tenemos la reglamentación. Si en algún momento se considera que efectivamente hay una inundación de extranjeros en el país, habrá que restringirle pues uno de los mecanismos es reducir precisamente la estadía de turista. Eso puede ser un mecanismo, ya hay un anteproyecto de ley. Otro de los mecanismos sería aumentar el listado de nacionalidades restringidas. Y en este sentido, ciertas nacionalidades que la mayoría están en otros continentes,
podríamos empezarlo a ver también. Bueno, en pero el esos son continente. los que menos vienen. Yo creo que lo que hay es que ver la lista de lo que eso más es, hay. Eso es exactamente, O sí. sea, Por ¿no ejemplo, considera que no se puede ya hay restringir un tema una... que se le está saliendo de las manos al Estado panameño? Podría ser, pero también es cierto que hay pues ciertas profesiones que pues ha sido bueno también la entrada de ciertas No, de nacionalidades eso no, para no suplir queda, porque esa por demanda. lo menos estoy viendo la lista. Pero sí que regularlo igual Pero también. siempre hay que Todo eso regularlo. A ver, si hay que regularlo, ponerle todo. un poco más de... Dale, Por Gina. lo menos estoy viendo la lista de aquellos que han pedido un permiso de residencia, ya sea por algún acuerdo que exista, y en efecto hay de las empresas multinacionales, que son muy pocos, incluso están los que en el año 2016, y qué bueno que el Servicio Nacional de Migración tenga ya las estadísticas hasta el 31 de diciembre de 2016, jubilados pensionados que nosotros esperamos que vengan de afuera acá a vivir. Realmente no hay ningún trámite de un jubilado pensionado extranjero que quiera vivir acá, pero sí la Ciudad del Saber ha hecho, parece, el trámite de dos personas, inversionistas macroempresas, ha hecho el trámite de 38 personas, inversionista forestal, que me llama mucho la atención, 2 personas pidieron ese trámite en el 2016, y así estamos viendo la mayor cantidad radica en ese contrato bajo el 10%, del que habría que revisar si realmente se cumple con No, el 10%. eso no se cumple. Yo a salón de Y yo esa que estoy voy, hay segura que 35 dominicanas y una panameña, por favor. ¿En dónde? En el salón de belleza. Pero ese no entra porque el contrato bajo el 10% es desde un salario de 800. 850 dólares, Ujú. pero hay otras empresas muy Oye, grandes yo que voy no a están varios cumpliendo salones de con el belleza 10%. y la vez pasada fui a uno y cuando entré yo dije, ¿y dónde está la gente en este salón de belleza? Nada más estaba la manicurista. Y yo dije, oye, ¿y dónde está la gente? En este salón? No vino nadie atrás. Me Es que dice, está ay, no, migración señora, cerca. es que llamaron para decirnos que venía migración para acá. Todos se fueron huyendo, o sea, nada que ver. Sí, ahí hay... No, y así no se puede estar Y es tampoco, verdad ¿no? lo que dicen, que hay que dejar, y yo creo que el tema está en esto. Cuando nosotros damos cabida a esa parte de la discrecionalidad y damos cabida a esos negociados que se puedan formar, eso de que viene migración, bueno, hay que ver entonces cuánto tengo que pagar para que no me saquen a mis empleados. Cuando vienen ese tipo de procesos es cuando ya se vicia todo el sistema y ya se va todo de las manos, porque aquí estamos hablando de temas de corrupción y de las empresas grandes que están involucradas, pero yo siento que aquí ya estamos bajo todos los ámbitos en donde estamos dando cabida a que todas estas cosas sucedan y se está yendo de las manos un tema que sí puede ser perjudicial y que estamos muy claros que sí hay un tema de transferencia de conocimientos y que lo hemos tenido. El Canal de Panamá nos dio toda una lección al respecto en cuanto al tema de la ampliación y todos los que fueron contratados para dejar ese legado que ahora tenemos, que es el canal ampliado, pero hay otros temas que no se están cumpliendo. Aquí es importante también mencionar que esto no es solamente migración, esto también es el Ministerio de Trabajo el que otorga los permisos de trabajo correspondientes. Entonces, si una empresa incumple con el porcentaje de contratación de extranjeros, eso es directamente relacionado con el Ministerio de Trabajo. También tiene que ver con las políticas del Ministerio de Trabajo, porque ¿qué pasa? Hay muchas personas dentro de estos salones de belleza, etcétera, que no tienen permiso de trabajo del 10%, sino que tienen permiso de trabajo del crisol. Y esos no cuentan dentro del 10%. Y eso no cuentan dentro del 10%, exactamente. Entonces, Es que yo siento que ahí hay un hay... problema, ¿sabe Y eso no entran dentro de la cuota eso- del 10%. eso no Antes entran, de entonces. irnos al último cambio y se fue rápido el programa, pero yo siento que aquí hay un tema en donde quizás no hay una comunicación, esa comunicación interinstitucional que en donde quede claro que 2 más 2 es 4, en donde migración dice, bueno, aquí yo tengo en estos datos tanto que han entrado y tanto que han solicitado permiso, y en donde el Ministerio de Trabajo dice, pero si yo solo tengo trámites del 2016 de tanto, ¿cómo es posible que ustedes tengan tanto? Y ahí se den cuenta realmente dónde está el hueco de las cosas que están pasando por debajo de la mesa, que hace que las cosas se estén saliendo de las manos. Sí. Y eso es lo que hace falta hacer. Y esas estadísticas a ver, Ajá. no parecen desactualizadas. Así es. Exacto. Vamos a ir a un cambio y vamos a regresar rápido ya con la parte final. Yo nada más quiero decirle que la vida del inmigrante siempre es una vida muy dura. Es dura. Es una vida muy difícil, nadie le gusta migrar de su país, uno se traslada o se desplaza por diferentes factores y uno de ellos es pues el tema de seguridad, entre muchos otros.
Así que a nadie le gusta migrar, en realidad. A veces el inmigrante pues no le queda de otra. Sin embargo, yo sí creo que Panamá tiene que ser un poco más rígido en sus políticas de migración, porque ya esto no se aguanta. Vamos a ir al cambio y venimos con la parte final de Pauta en Radio. Pauta en Radio. Y estamos de vuelta aquí en Todo el Pauta mundo. en Radio. El que logró los chinos. pues. Promundi beneficio, este país Sí. es así, man. O sea, aquí hay chinos que no hablan español y son cédula 4. Eso es lo que no se entiende. Y son cédula 9. Eso es lo que no y se se llaman entiende. Esteban López. Sí. Ay, así Lo- se llamaba el chinito de mi casa. Manuel Chani. Pero era Esteban González, yo lo quiero mucho. Ahora tenga Sí. venir a ver. Bueno, pero lo que te quiero decir es que para que ustedes vean a dónde ha llegado, hasta dónde nosotros hemos llegado en este país. Es lo que se ha Eso permitido no es de que ahora, se haga. eso es de hace años. muchos años. Eso es de años, señores. Y bueno, y muchas de las leyes de migración, como Pero decía ¿qué en el vamos a programa hacer? paralelo, muchas de las leyes de migración que se establecieron aquí fue mucho por la situación que se vivieron con los asiáticos hace muchísimos años, que se sabía todo lo que ocurrió aquí. Ya nos tenemos que ir a época de dictadura y yo creo que ya el programa se acabó y no terminaríamos de hablar de toda Oye, esa los historia. grandes negociados de las visas Bueno, Pero pero fue licenciada, sus recomendaciones. Terrible. Sus recomendaciones. Bueno, vamos a volver al inicio. A Aquí ver. los dos decretos ya para decir un resumen y cerrar el programa. Alvalira, porque imagínate. De migración se puede hablar por por horas, pero bueno, básicamente para recapitular los cambios que ha habido en materia migratoria, es que antes el carnet de trámite era por 1 año y ahora es por 6 meses. Y el otro cambio es que las personas con nacionalidad restringida que tienen visa Schengen ya no pueden ya no ingresar pueden ingresar. con esa visa Schengen, sino que tienen que gestionar su propia visa. Su visa autorizada. Su visa autorizada. Eso es para las Para nacionalidades restringidas que restringidas, tenían señores. visa Schengen. Como los chinos y otro listado amplio de que de utilizaban países. la Unión Europea como una catapulta para entrar. Y ahora ya no van a poder. Exacto, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Cuando esto vaya avanzando, por favor, nos llamas y nosotros con mucho gusto abrimos los micrófonos para ti. Yo creo que este es un tema que a todos nos compete, a todos, panameños y extranjeros que convivimos en este país. Así es. Ah, yo Así vivo es que feliz aquí. muchísimas gracias.